Saludos familia, bienvenido mundo de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión. Tenemos el auténtico placer de contar en este gran directo con Eva María Casillas, que viene a impartir su interesante conferencia titulada "Cómo cuidar el campo energético que te rodea". Nuestra invitada da clases de pilates y otras prácticas deportivas desde algo más de 8 años, cursos de Reiki también desde finales del año 2010 y trata el cuerpo de contracturas, pinzamientos y tensiones mediante el quiromasaje y masaje con ventosas. Anteriormente estuvo 12 años y medio sumergida en el mundo empresarial y cada vez se sentía más atraída por las técnicas que nos permiten superar una enfermedad y prevenirla. Desde enero del año 2000, cuando hizo su primer nivel de Reiki, utiliza esta técnica como sanación de sus propias enfermedades, sobre todo en ese momento psicológicas y a nivel digestivo. Y conforme sanaba el origen de sus patrones de pensamiento, tomando conciencia de ellos, se iba involucrando en la sanación de otras personas hasta terminar la maestría de Reiki a finales del 2010 para enseñar esta práctica en España. Ahora vamos a estar con ella y con esta interesante conferencia, pero antes déjame decirte que en Mindalia estamos deseando que tú también impartas una conferencia en directo con nosotros. Así que si crees que puedes hablarnos sobre temas relacionados con la salud, el conocimiento, la espiritualidad o el misterio, simplemente tienes que dirigirte a nuestra página web www.mindaliatelevisión.com, te diriges al menú principal, a la sección titulada Dar conferencias, accedes, rellenas el formulario, y esto sería todo para participar en directo con nosotros en Mindalia Televisión. Y ya simplemente me queda, familia, animarte a lo de siempre, a que utilices ese chat en directo que tienes en tu pantalla. Comparte con nosotros todas esas inquietudes que le quieras preguntar a nuestra Eva María, y para hacerlo escribe la palabra pregunta en mayúsculas al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestra querida invitada y que nos va a contestar seguro que muy amablemente al término de la conferencia. Así que ya sin más, ahora sí, os vamos a dejar con Eva María Casillas y esta prometedora conferencia titulada "Cómo cuidar el campo energético que te rodea". Gracias, Eva María, por estar en Mindalia en directo. Muy bienvenida. Muy buenas noches, gracias a ti, Estefanía, por esta bonita presentación y gracias otra vez a Mindalia por ofrecer esta posibilidad de colaboración, un poco de transmisión de conocimientos, de experiencia, en concreto esta vez sobre el aura o campo energético. Pues muchísimas gracias a ti, es un placer tenerte por aquí, así que ya cuando quieras voy a cederte la palabra y que nos pongamos todos a disfrutar mucho de la conferencia. De acuerdo, Estefanía. Pues nada, voy a empezar haciendo un poquito de repaso histórico de lo que es el concepto del aura, primeramente desde algo un poco místico espiritual, ¿no? El nombre de aura proviene de la palabra griega aira, que significaba soplo de aire, brisa o viento. Los griegos la consideraban como una neblina que se movía alrededor de la persona y numerosos escritos desarrollados durante la época de mayor auge de la cultura helénica hablan de ella como un globo luminoso. En la actualidad muchos expertos también en referencia al tema del movimiento, de que todo está en movimiento, pues creen que el ritmo del universo emite una vibración creadora que repercute en el mundo de las formas y afecta a lo que sería el concepto del aura. Pero volviendo a un tema histórico un poquito espiritual, mucho más atrás, los yogis usaban su energía a través de la meditación para lograr estados alterados de conciencia, durante los cuales aseguraban que podían ver el aura. También los taoístas eran capaces de lograr durante sus meditaciones momentos en los que se volvían conscientes del aura. Grandes obras hindúes como por ejemplo Bhagavad Gita, Mahabharata y otras hablan de que el hombre posee un cuerpo etérico bioplasmático y introducen la referencia a los chakras o centros energéticos que comentaremos un poquito más adelante. También en Egipto el médico Imhotep hace referencia al cuerpo de energía que envolvía el cuerpo físico.
Y el halo dorado alrededor de las cabezas de Buda, de Cristo, de muchos santos y vírgenes demostraba pues, que había una especie de concepto en todos los tiempos y en todos los continentes del planeta, pero ante la inmaterialidad de este fenómeno, su interpretación quedaba dentro de lo que sería un campo un poco sobrenatural, ¿no? Sin embargo, bueno, vamos a ir a buscar un tiempo atrás también ejemplos, ya no de místicos, sino de científicos e investigadores que estaban interesados en el tema del aura. Uno de los primeros defensores fue el médico y alquimista suizo Teofastro Paracelso, quien en el siglo XVI comenzó a teorizar al respecto del aura, denominándola como una bola de fuego. Hablaba del hombre como un microcosmos que poseía como una especie de firmamento en su cuerpo al que llamaba astrum o sidus, y de acuerdo a esto cada persona contamos con una constelación individual que se inicia según el ascendente determinado en el momento de nuestro nacimiento. Siglos más tarde, entre el siglo XVII y XVIII, tenemos también al estudioso y místico Emanuel Swedenborg, que comenzó a llamar el aura como una esfera espiritual. Y siguiendo sus pasos, otro médico, en este caso alemán, Franz Anton Mesmer, dio origen a la teoría del magnetismo animal, que que estipulaba que existía una fuerza electromagnética que podía ser transmitida entre seres vivos, incluso con fines curativos. Mucho más conocido en 1880, el científico norteamericano Nikola Tesla, demuestra que cuando el cuerpo humano es expuesto a un campo electromagnético, aparecen efluvios etéricos alrededor del campo expuesto. Y a principios de 1900, también el doctor Walter J. Kilner, electricista que estaba encargado del departamento de electroterapia del Hospital de Santo Tomás de Londres, pues trabajó para demostrar físicamente que el aura existía. Aquí ya tenemos un descubrimiento bastante importante, entendiendo que el aura es visible bajo una luz ultravioleta. Confirmó que sí que existía y que además dentro tenía como capas de colores entre sí. ¿Y cómo lo hizo? Pues a través de unas láminas de cristal acondicionadas con un elemento químico llamado dicianina, que permitió por primera vez captar el aura. Y escribió un libro muy interesante que se llama La atmósfera humana. Bien, la cámara Kirlian, uno de los descubrimientos más recientes y más conocidos, que fue inventada por el matrimonio que le dio su nombre, matrimonio Kirlian, en el año 1939, en el laboratorio del Hospital de Alma-Ata, es donde se produjo en la Unión Soviética un poco el experimento con campos electromagnéticos de alto voltaje. Fue una cosa un poquito accidental. Durante un experimento, uno de ellos recibió una descarga eléctrica en una de las manos y por unos segundos pudieron ver el halo que rodeaba a la mano, y se dedicaron después a hacer pruebas para buscar esa imagen de una forma ya consciente, ¿no? Desde entonces investigaron, recibieron subvención del gobierno soviético para sus investigaciones y después se dedicaron a impartir conferencias pues, por todo el mundo en referencia a este gran descubrimiento también de que tenemos un campo energético que nos envuelve, que es fotografiable, que existía también lo que es el efecto corona, que se genera cuando cualquier objeto vivo o inanimado era sujeto a esa fotografía del aura, y mediante ella obtenemos un halo luminoso como una aureola energética que también puede cambiar de color. El estudio también de la intensidad de este fluido se vinculó y empezó a interesarse por la relación con el estado anímico de una persona, por el estado físico, por el estado de salud, y empezó pues una parte muy conocida de lo que es el aura y el estudio del aura. Sin embargo, quiero mencionar hoy especialmente a una científica de los años 70, quizá no tan conocida, que es Valerie Hunt. Utilizando la tecnología desarrollada en NASA, verificó científicamente, aparte de que el cuerpo físico tiene esa emanación electromagnética que repercute en lo que sería el aura, comprobó que existe una emanación electromagnética continua que procede de nuestros átomos y que permite un intercambio de energía entre los individuos y el entorno. Más que en concreto del aura, ella difunde conocimientos relacionados con la bioenergía,
que tal cual dice, abarca todo ser humano, su salud, sus emociones, el aprendizaje, la creatividad y allá donde queramos llegar. Nuestra burbuja recibió el nombre de campo humano de bioenergía, según esta científica. Ella creía que en un futuro la base de la educación sería incluso a través de este campo y no a través del intelecto o los sentidos, como se hace todavía actualmente. Y bueno, sus indagaciones comienzan cuando analizaba la actividad muscular en los individuos como parte de una investigación para la UCLA, Universidad de California de Los Ángeles. Su sorpresa fue que en los datos, aparte del comportamiento neuromuscular, había relaciones entre estas emisiones que tiene el cuerpo y rasgos de personalidad. Y esto fue gracias a un instrumento que llega a sus manos y que se usaba en la NASA para registrar la actividad muscular y cardíaca de los astronautas durante los viajes al espacio. Este instrumento interceptaba y proyectaba la actividad eléctrica del cuerpo y le permitiría profundizar después en su relación con el movimiento muscular y las emociones. Esta doctora comenzó a ver lecturas electromagnéticas, repito, nuevas, que describían una energía emanando del cuerpo humano que era continua, a diferencia de los registros electromagnéticos que da el corazón, el cerebro, los músculos, porque esto da señales intermitentes que se apagan y se encienden, ¿no? Y así comprende que tenemos dos sistemas eléctricos en el cuerpo. Uno, el más conocido, del sistema nervioso, cerebro, neuronas y los nervios, que ya se había estudiado, y un campo nuevo, el que llamó campo de bioenergía, que probablemente creía que venía de nuestros átomos y nuestras células. Detectó que es un sistema de menor amplitud pero mayor frecuencia que otros registros eléctricos del cuerpo que tenemos, de esta energía electromagnética, es de 8 a 10 veces más rápida que la otra electricidad biológica registrada en la superficie del cuerpo. Y un aspecto muy interesante es que antes de que las ondas del cerebro se activen, el ritmo cardíaco cambie, la presión sanguínea o la respiración se altere ante un estímulo externo, el campo de energía ya ha respondido antes, ¿no? Entonces, esto le lleva a postular que la reacción primaria de una persona ante un estímulo externo se da ya en el campo de bioenergía, no tanto en los nervios sensoriales o en el cerebro, como es la parte que nosotros vemos y percibimos mejor. ¿Qué más? Es un campo único en cada persona, es diferente en color, en cantidad de energía, dominancia en áreas particulares del cuerpo y la integridad en lo que llamaba el patrón de espectro es distinta para cada persona, pero a la vez es predecible y recurrente, como si nuestro aura siempre fuese definida única para cada persona, pero va a seguir siendo la misma, ¿no? Sin embargo, cuando en el campo humano de bioenergía que nos envuelve hay perturbaciones, tarde o temprano se van a manifestar en nuestro cuerpo físico. Entonces descubrió más cosas, descubrió que cuando un miembro del cuerpo se extirpa, porque no puede estar más porque está enfermo, el patrón de energía de ese cuerpo queda todavía durante un tiempo visible. Y la bioenergía, según ella, ayudaba a regenerar también los miembros, ¿no? Es un tema interesante que probablemente se vuelva a repetir en lo que es esta charla, pero lo más un poco controvertido es que según su descubrimiento del aura, que tiene información toda esta que hemos estado hablando, además esto hizo que sus propias creencias se desmoronaran porque descubrió que quizá estaba relacionada el aura con una de las ideas más controvertidas en el mundo místico actual, que es el tema de las vidas pasadas. Para ella había también cierta relación en este campo, ¿no? Como último apunte desde esta visión científica de nuestra burbuja, hablaremos de cámaras nuevas como Aura Video Station, que te dan hasta 3 dimensiones de colores, de predominancia y de magnitud de onda, ¿no? Yo como terapeuta quería hacer un inciso de lo que ella creía crear esa vinculación del aura con las vidas pasadas, porque nosotros antes de nacer
cuando el cuerpo físico se está formando, ya estamos protegidos por una burbuja, por la placenta, donde tenemos, bueno, pues mucho aporte, tanto de los aportes físicos, los nutrientes que va a necesitar el bebé, pero probablemente en esta placenta ya hay muchísima información, es una protección para el feto y es un resultado de una unión genética entre elementos del padre y de la madre, ¿no? Esta placenta quedará hasta el momento del parto o nacimiento. Entonces, no es muy raro imaginar el aura como una prolongación a nivel de información de esa primera esfera protectora que es vital para el desarrollo del bebé. Así que podríamos contemplar como una imagen donde parte de los códigos que estaban en la placenta pudieran acompañar al niño o al adulto hasta el momento de la muerte como un entramado de información que es necesario para esa persona, para el desarrollo de su personalidad, de su conciencia, según esta encarnación que está viviendo. Y también si nos vamos más atrás, si los códigos que tuvo mi madre durante su concepción ya estaban condicionados por los que mi abuela a su vez tuvo, como genéticamente ya se sabe, pues ahí establecemos un hilo conductor que va mucho más atrás hacia nuestros antepasados y que puede revivir circunstancias y características familiares con alguna intención, seamos conscientes o no de fenómenos, ¿no? Entonces, bueno, también hemos hablado que el aura pues tiene diferentes capas, como si estuviéramos dentro de una especie de gran cebolla. Estas capas van vinculadas a los centros energéticos o chakras. Entonces, si queremos mantener una aura sana, es lógico pensar que el funcionamiento de cada uno de estos chakras tiene que ser también correcto y que debemos tener hábitos y formas de vida, patrones de pensamientos que estén en equilibrio, que permitan a todos ellos un desarrollo adecuado. Por eso también vamos a hacer una referencia a lo mejor a los chakras por su importante vinculación con el campo energético. Es cierto que el estado de ánimo influye en el color general que podemos observar en una foto y es cierto que nuestro aura es predecible y recurrente, como confirmaba la doctora Hunt, pero también puede ir cambiando con los años. También es posible lograr alteraciones en el campo energético, introduciendo cambios bastante drásticos en la alimentación, en formas de vida y en conducta en cuanto a patrones de pensamientos. Con lo cual esto abre la puerta a un mundo bastante interesante de cómo podemos ir modificándonos en un camino, en una vía hacia la sanación, ¿no? En esta charla, mi intención era hablar de lo que son factores de riesgo para el aura, cosas en las que está expuesta a cosas un poquito negativas o a afecciones difíciles, y lo que son buena conducta o buenos hábitos para también nuestro campo energético. No creo que tenga tiempo de hablar de todos ellos, pero bueno, como os hago un pequeño resumen ahora, como exposición a cosas que le afectan, dentro de lo que es la exposición al sonido, tenemos lo que es la palabra, la comunicación verbal, las conversaciones. Otro punto sería la contaminación acústica, el ruido. Otro punto, la exposición a otras auras, otras personas. Cosas más drásticas que afectan como una mala alimentación también es la exposición a las drogas. Y cosas que pueden ayudar, la música, la oración, canto de mantras, los deportes y las actividades físicas, los tratamientos de Reiki, el sueño, el descanso reparador para nuestro cuerpo y para ese campo energético que lo envuelve, las piedras recargantes y limpiadoras, la meditación, elementos de la naturaleza en general, como el mar, los ríos, el bosque, la montaña, etcétera. Y bueno, un punto también interesante que quizá quedaría para más adelante son las afirmaciones y configuración de nuestro subconsciente a través del pensamiento creativo, pensamiento positivo. Bien, si el sonido influye en el aura, más concretamente vamos a hablar ahora de cuando entramos en conversaciones, la palabra es una forma de sonido que además transmite bastante, ¿no?
Em, Hablar con un amigo puede ser algo altamente movilizador del aura o campo energético, para bien y para mal, ¿no? Porque la palabra ya produce imágenes en nuestra mente y estas imágenes pueden despertar emociones de manera que cuando hablamos y escuchamos vamos a tener una pseudo vivencia de aquello que otra persona está tratando de contarnos o consultarnos. Y bueno, si escuchamos sin una intención de dar un juicio o un consejo, probablemente estamos más libres de quedar atrapados en enganches emocionales de otras personas, ¿no? Cuando la conversación es distendida. Pero a veces estas personas que están muy necesitadas de consejo o de ayuda, nos transmiten las cosas precisamente de esa manera, con ese estado y por la empatía que se produce entre dos personas que se conocen, pues podemos intentar ayudar a base de dar un consejo, a base de dar ideas, etcétera. Y ahí entra un poco el juego emocional, que si no estamos un poquito preparados para, una vez que entramos, también poder salir, pues nos puede dejar a veces un poquito mal, ¿no? Realmente estas personas deberían buscar ayuda si son un poquito inconscientes en cuanto a cómo gestionar sus emociones, cómo interpretar lo que está aconteciendo en sus vidas y cómo dirigirlas. Ayuda de una persona pues preparada para ello, ¿no? Pero esto en el mundo cotidiano se da, pues recurrimos a un familiar, a un amigo o a la primera persona que aparece ante nosotros. Entonces, es interesante observarnos si nos hemos quedado con emociones negativas después de alguna conversación. También están estas personas que van a contar siempre lo negativo que pasa, ¿no? Como de primeras para soltarlo o simplemente por esa necesidad que tienen de transmitir las cosas malas que pasan en sus vidas o que pasan en el mundo. Claro, estas experiencias negativas que alguien te cuenta son como pequeños activadores de los miedos. Pongamos un ejemplo, si me hablan de la muerte por enfermedad de un fallecido, que por ejemplo pues ha muerto de un cáncer de pulmón porque fumaba muchísimo y bueno, nosotros da la casualidad que somos fumadores y entonces cuando nos cuentan esto empezamos a pensar a ver si yo fumo demasiado y también me puede pasar, o es que tengo un familiar muy cercano que fuma mucho, empiezo a pensar que le puede pasar a mi ser querido. Bueno, claro, es lógico, escuchar algo te transmite y entonces se abren como esas ventanitas de los miedos y a veces puede convertirse en algo un poco obsesivo o simplemente desconectamos en el momento que dejamos la conversación. Pues lo mismo, hay que estar atentos a nuestras emociones y realmente no quiero decir que esté mal, porque a lo mejor es una buena alerta, a lo mejor me da una señal como para que reduzca el consumo de tabaco, pero por lo menos tenemos que ser conscientes de dónde viene todo esto, ¿no? Y un ejemplo bastante desgastante a nivel del campo energético del aura son las discusiones. Mucho más que simplemente escuchar una conversación, querer ayudar o simplemente implicarnos, estaría lo que son ya enfados, discusiones acaloradas, donde podemos recibir agresiones verbales, agresiones energéticas, hacerlas nosotros, llegar a contacto físico. Ahí se movilizan pues sensaciones de enfado, de ira, de miedo, de presión psicológica, de culpa, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un desgaste energético importante porque la energía se va transformando. Tú puedes empezar el día con muy buen color y con una aura ahí muy luminosa y después de varias conversaciones encontrarte bajo, cansado y el aura se va alterando, ¿no? Es parte probablemente de nuestra vida, porque en un momento dado puede ser bueno, pero deberíamos, considerar qué pasa si estamos en un ambiente donde hay discusiones continuas cada día o donde la manera de dialogar es únicamente esta, ¿no? Porque puede ser que estemos en un ambiente donde no hay suficiente respeto, ya digo, familiar o en el trabajo, donde fuera, y habría que buscar una manera de equilibrar esa situación para que esto no sea lo normal, ¿no? Y un buen control y manejo de las emociones es importante tenerlo para controlar el campo energético, ¿no? Las emociones se pueden tener, se deben sentir,
pero tampoco debemos consentirlas demasiado, ¿no? Hay personas que están en un rol muy victimista, entonces se potencian esa parte negativa de lo que les pasa, no sé qué, y eso inconscientemente lo hacen por algo, pero no les permite ir más allá a nivel de un estado vibratorio, por así decir, o un nivel energético. Por lo menos ser conscientes de todo esto. Hay un perrito por aquí atragantado que está tosiendo. Eh, mm, Bueno, en cuanto al sonido, vamos a hacer otro inciso también, porque en la actualidad está esta idea de que es una herramienta poderosa, una fuente de salud que si sabemos utilizarla, pues puede sintonizar nuestro biorritmo con el de la Tierra, nos puede dar más equilibrio, más armonía interna. Ciertamente se ha utilizado durante siglos por parte de sanadores y médicos de muchas tradiciones y culturas, pues para la sanación. Pero vamos a ver también un punto de vista un poco menos místico. El gran matemático y griego, por ejemplo, Pitágoras, fue uno de los primeros científicos que estudiaba la naturaleza del sonido y la vibración y que creía que todas las formas de materia en el universo emiten vibración desde las estrellas más lejanas hasta las partículas más pequeñas de la Tierra. Decía que todos los sonidos forman parte de una armonía universal y que cada elemento tiene su función. Un terreno de investigación más actual y en constante evolución demuestra que el sonido está directamente relacionado con la creación de formas en la naturaleza. Este terreno de investigación recibe el nombre de cimática y pondremos el ejemplo del fallecido físico Dr. Hans Jenning, que escribió el libro Cymatics. Em, bueno, demostraba a través de sus experimentos que efectivamente el sonido tiene una relación directa con la forma. ¿Cómo lo hizo? Bien, este científico suizo colocó sobre una lámina de metal granos muy finos de arena y polvo de licopodio, que es un compuesto de esferas vegetales aún más finas, y después enviaba una frecuencia de sonido uniforme e ininterrumpida a través de la placa y observó cómo los granos se movían y formaban un dibujo específico hasta que finalmente continuaba la melodía, pero el dibujo paraba de moverse. Si emitía otra exposición sonora, se formaba otro dibujo cambiando la tonalidad. Y si volvía a la tonalidad anterior, se formaba el mismo dibujo original, hasta un punto en que dejaba de moverse, ¿no? Ahora, cuando cesaba completamente el sonido y ya no había ninguna emisión, pues los granitos de arena volvían a su forma original, redistribuyéndose poco a poco según la gravedad. Entonces es muy interesante contemplar esto desde un punto de vista con nuestros ojos, ¿no? De que efectivamente el sonido afecta a la materia. Bueno, acortaremos entonces. Estos experimentos los prosiguió con ayuda de un colaborador, Guy Manners, un osteópata que dirige una clínica en Bredfonton, en Inglaterra. Y bueno, entre los dos querían crear lo mismo, pero como una forma tridimensional. Para ello, pues empezaron a usar más de una frecuencia a la vez y con 5 de ellas lograron una forma tridimensional. Y bueno, el doctor Manes creó también una máquina con melodías para cada órgano de aplicación clínica que ha sido utilizada y contrastada, ¿no? Entonces, bueno, si el sonido efectivamente afecta una cosa a evitar, por ejemplo, pues las discotecas, bien, la música a todo volumen, produce constricción en el aura, desestabiliza el campo vital, el sistema nervioso, sin hablar del sistema auditivo. Y en cuanto al deporte y actividades físicas con regularidad, me gustaría hacer un inciso, que es algo muy beneficioso, que ya se sabe, pero por lo siguiente, ¿no? Porque en los registros experimentales que la doctora Valerie Hunt hizo, observaba que algunas personas podían emitir 100.000 ciclos por segundo, otras podían llegar a 250.000 ciclos por segundo, aún seguíamos subiendo. Y había algunas personas que tenían toda la gama de frecuencias y podían utilizar cualquier escala. Esto se traducía en salud. Bien, si hacemos ejercicio físico nos vamos a frecuencias más bajas. Si hacemos algo intelectual estaremos en frecuencias de la parte media de la escala.
Y si hacemos algo un poco místico, espiritual, como otras prácticas que hemos hablado, pues tendremos frecuencias más altas. Pero lo interesante, según se daba cuenta esta doctora, es no quedar atrapados en una frecuencia concreta demasiado tiempo. Es para mí un punto bastante a tener en cuenta, ¿no? Porque a veces tendemos a, bueno, pues claro, la oración es buena, el canto de mantras es bueno, vamos a lo místico, lo espiritual. Bien, pues según ella, para estar sanos tenemos que poder tener un abanico de frecuencias bastante amplio. En un momento dado, pues ¿no? Los deportes de actividad más cardiovascular, también la actividad intelectual y un poco también la actividad mística. Em, bueno, la práctica de ejercicio físico, aparte, reduce el ritmo de envejecimiento, es algo, no voy a entrar demasiado en ello porque evidentemente es saludable y desde muchos otros aspectos se recomienda. Pero sí quiero hacer una mención especial a 2 tipos de deportes que son muy buenos para que el campo oral, bueno, como deporte a mencionar ahora, me refería a yoga y pilates. Son 2 prácticas que ayudan a establecer una fuerte conexión cuerpo-mente, que aportan grandes cantidades de flujo uniforme al campo energético y tienen algunas posturas o posiciones diseñadas para equilibrar y cargar los meridianos de acupuntura del cuerpo energético. También algunas artes marciales suaves como tai chi o qigong confieren equilibrio, confieren fuerza, carga, sobre todo al campo electromagnético en los primeros 3 niveles, pueden ayudarnos a fortalecer muchas partes del cuerpo, nos aportan salud, incrementan la energía y también desde una sólida conexión cuerpo-mente. Y otro aspecto muy interesante, pues los tratamientos de Reiki. Ayudan a reparar las alteraciones que día a día va teniendo el cuerpo, pero también el campo de energía. Ya contrastado a través de cámaras, antes de aplicar un tratamiento de Reiki a un cuerpo, podemos observar como puntas en el aura, partes oscuras, se pierde la redondez, el aura es menos esférica. En cambio, después de un tratamiento de Reiki, volvemos a tener zonas más esféricas, más luminosidad y las diferentes capas del campo se van alejando del cuerpo. Es decir, el aura se puede llegar a expandir y situarse un poquito más lejos de lo que estaba antes del tratamiento de Reiki. Esto es muy beneficioso, esto es un indicativo de un sistema inmunológico fuerte que ante agresiones externas está más protegido. Con lo cual, bueno, cuando Reiki se aplica a un cuerpo enfermo o alguna dolencia en concreto, la energía va al cuerpo físico y el efecto sobre el aura es menor. Pero cuando nosotros aplicamos un tratamiento de Reiki a un cuerpo sano, vemos más efecto en el campo energético, porque ahí ya no es tan necesaria esa energía. En cambio, en las diferentes esferas ya se van produciendo reparaciones y efectos beneficiosos para mantener una salud y para prevenir enfermedades. Bueno, no sé si estamos aún en tiempo para hablar del... Vale, pues entonces dejamos otros aspectos para más adelante, o si surgen en las preguntas los podemos comentar. Sí, yo creo que a lo largo de las preguntas probablemente puedas ampliar un poquito la información, Monita. Mm. Me estoy escuchando con retorno. A ver. Vale, yo creo que ahora. Bien, pues dejamos aquí la conferencia. Antes de pasar a ese tiempo de preguntas, permíteme recordar a nuestra familia que tú también puedes dar una conferencia en Mindalia en directo, aquí en Mindalia Televisión. Así que si crees que puedes hablar sobre los temas característicos de Mindalia, como son la salud, el conocimiento, la espiritualidad o el misterio, simplemente tienes que dirigirte a nuestra página web www.mindaliatelevisión.com, te diriges al menú principal, a la sección Dar conferencias, accedes, rellenas el formulario que vas a encontrar a continuación y esto sería todo para participar con nosotros en Mindalia Televisión. Sería un auténtico placer tenerte aquí con nosotros. Así que, dicho esto, Eva María, si te parece, vamos con ese tiempo de preguntas. Perfecto. Mira, nos vamos a ir, Bonita, en primer lugar hasta Argentina. Desde allí nos preguntaba nuestra Marimir,
¿Cómo sé cuando tengo afectado mi campo energético? Esos primeros síntomas. Y bueno, y también pregunta, ya que estamos, ¿cómo solucionamos ese bajón energético, ¿no? Aunque has comentado varios ejercicios, también Mm. Lupita Morales en este sentido, desde México, pues dice que cómo le puede dar más fuerza a ese campo energético, que cómo se haría, si se te ocurre algo más que no nos hayas dicho, pues bienvenido sea. Bien, pues nuestro cuerpo tiene lo que se llama un sistema de equilibrado interno que nos da siempre señales de alarma y va muy conectado con el cuerpo físico. Si nosotros experimentamos sed, las células necesitan hidratación. Deberíamos en ese momento beber agua. Si las células necesitan comida, vamos a empezar a tener hambre. Y un aspecto muy importante, que era justo el que quería mencionar ahora, es el tema del descanso, de que nosotros en el momento en que nos sentimos cansados deberíamos permitirnos dormir o al menos descansar un poquito si el ritmo de trabajo no nos permite entrar al sueño o si es de día, ¿no? También es bastante conocido que es más beneficioso para el cuerpo dormir de noche que dormir de día. Lo que pasa es que existen turnos de trabajo que no nos permiten ir con la luz solar y entonces entramos en desgastes producidos muchas veces por el tipo de trabajo que tenemos o por los horarios, ¿no? Creo que bastantes, las personas que un poco están trabajando en autoayuda, bien con Reiki, con yoga, con meditación, con esa búsqueda de conciencia de nosotros mismos, saben escuchar esas señales de lo que el cuerpo necesita. Pero bueno, también es verdad que a veces, por ejemplo, la forma de comer no siempre puede ser debida a tener hambre, sino que a veces es una forma de matar la ansiedad, tiene que ver con cómo gestionamos nuestras emociones, ¿no? Entonces, claro, la manera de saber cómo es el campo energético es hacerse una fotografía del aura, o ir a una persona, a un terapeuta que pueda testarlo a nivel energético. Existen máquinas que comprueban los canales energéticos cómo están. Existen terapeutas que trabajan con péndulo o con percepción en las manos para ir testando las capas del aura y los pequeños devaneos, por así decirlo, que vamos teniendo en cosas que vayan relacionadas o con el primer chakra, con el segundo, con el tercero, con la parte del cuerpo o el órgano también que pueda estar afectándonos. Supongo, Eva, que es bidireccional, es decir, cuando cuidamos nuestro campo energético, esto repercute en nuestra energía física, porque precisamente justo lo contrario es lo que preguntaba Lupita Ramírez desde México. ¿Cómo puedo hacer que mi campo energético favorezca a mi energía física? ¿O esto ya es una consecuencia de tenerlo bien protegido y bien arriba? El campo energético está vinculado con el cuerpo físico y evidentemente lo que hacemos en el campo se nota en el cuerpo. Ahora bien, si estamos hablando de un cuerpo enfermo, de una enfermedad crónica, hay dolencias importantes en la parte física que van a necesitar algo extra, que no simplemente, o sea, reparaciones en el aura. A veces hay que hacer depuraciones internas a través de la alimentación, a través de ayunos o medicina convencional, según la vía que uno quiera. Con lo cual, si hablamos de una falta de energía motivada simplemente por un descanso, por una época, perdón, por falta de descanso, por una época de mucho trabajo, por un vaivén emocional de, por ejemplo, terminar una relación de pareja o cosas así, bien, todos los tratamientos de Reiki enfocados a reparar el aura o las prácticas que hemos hablado que van a favorecer cómo está el aura, nos pueden dar un aporte de energía suficiente para, bien, volver a estar estables, volver a sentirnos bien y seguir adelante. Ahora, cuando hablamos de enfermedades crónicas o patologías un poquito más severas, hay que indagar un poco más. No deberíamos ir solamente a la parte más superficial de nuestro cuerpo o aquello que no vemos y que nos envuelve. Bueno, hay que decir que están, perdón, toda la familia enamorada del gato, que está ahí en un segundo plano, maravilloso. Mira, preguntaba por aquí a través del chat, Néstor Jesús Fernández decía, ¿fotografía del aura? ¿Eso qué es? Sí, esos son, bueno, por ejemplo,
Auravisión es una de las cámaras actuales que en España, por ejemplo, sí se comercializa, lo que son carísimas, son muy difíciles de alquiler, perdón, de comprar, pero hay terapeutas que las alquilan. Entonces, puedes hacerte una fotografía por menor precio, por 30, 40 euros. Yo pude hacerme una hace unos años y claro, también como en algunos libros se menciona que el color del aura tiene que ver con tu misión o tu funcionalidad, pues hay gente muy interesada desde ese punto de vista, de decir, uy, pues tengo dudas de cuáles son mis cualidades principales, a qué me debo dedicar, no acabo de resolver esto, y la fotografía del aura parece que les aporta otra visión. Pero también quiero decir que hay diferentes interpretaciones en cuanto a lo que significa un color predominante en el aura, que al fin y al cabo las cámaras lo que dan es como una media de lo que serían los colores de diferentes capas y según la frecuencia en la que están emitiendo, pues cuál es el color predominante. Y también podría ser algo temporal, claro, no sabemos si es algo, claro, si justo me voy a hacer la fotografía y resulta que he tenido un enfado tremendo, pues probablemente el rojo fuego o el rojo claro aparecen en estados de enfado. Ahora, si es en un momento en que estoy tranquila, pues ya tenemos una fotografía un poquito más realista, ¿no? Eh, Realmente sí, se puede imprimir, te la puedes llevar en foto y te da ciertos valores. En mi caso, por ejemplo, cuando me la hice, también fue muy curioso. Bueno, el color de predominancia era el verde, es el que Bárbara Ambrena relaciona con los sanadores y personas que se dedican a la sanación, y justo me dedico al mundo de las terapias. Pero en la rodilla izquierda, donde tengo un corte por una operación, aparecía también como un hueco hacia afuera, como bueno, una cosa que se abría un poquito más oscura y me resultó muy sorprendente porque, claro, un corte en el cuerpo físico nos puede producir un efecto en el aura que perdura durante años, como sacar un bebé, ¿no? Abrir para sacar el bebé, un corte drástico en la barriga. Hay momentos donde sufrimos cosas en el cuerpo físico que nos pueden marcar un poquito para casi toda la vida. La verdad que no he tenido ocasión de hacer otra fotografía para ver si esto se puede llegar a regular, pero bueno, es interesante poder contrastarlo también con algo que vemos. Perfecto, Eva. Muchísimas gracias por tus respuestas. Simplemente apuntar que hay muchas, muchas preguntas para que lo tengas en cuenta en cuanto a la duración o la extensión de las respuestas si quieres, ¿vale? Vale. Bueno, hablábamos de Néstor Jesús Fernández desde México. Él también hacía esta pregunta. ¿Qué relación guarda el aura con el espíritu? Pues retomando lo mismo que había comentado antes, no puedo afirmarlo rotundamente con una, ¿no? Como 100% de seguridad, pero existe una creencia en cuanto a un poco tu misión espiritual, cuál sería un poco algo relacionado con la tarea que tienes que venir a desarrollar en esta encarnación, tu aprendizaje que tiene relación con los colores del aura. Por eso hay personas que tienen mucho interés en conocer el color, no tanto el nivel de energía de emisión, sino sobre todo la tonalidad y el color. Por esta especie de creencia, hombre, Bárbara Ambrenan en su libro habla de esto y otros científicos que están un poquito pues en la era más actual reconocen desde sus estudios y sus demostraciones y lo que van comprobando que efectivamente existe, ¿no? Existe esta relación. Bueno, otra pregunta estrella que han hecho muchas de las personas que te escuchaban es la de las bajas vibraciones, entidades. Lorena Ramírez desde Colombia, ¿cómo proteger mi campo energético de las bajas vibraciones? María Andrea desde Argentina, te agradece la conferencia, por supuesto. Y cómo limpiar las malas energías de nuestro hogar. María Teresa desde España, cómo saber si hay algún espíritu en su casa que a veces siente debilidad, falta de energía, no levanta cabeza. Isadora Valenzuela desde Chile, cómo cuidar el aura de entidades, si siente emociones
emociones como pena o rabia, si necesita sentirlas para sanarlas, entonces ¿cómo se protege? En fin, en relación a esto, muchísimas preguntas. No sé si puedes ayudarles. Bueno, es cierto que nuestro campo energético está dentro de unos espacios físicos, con lo cual es muy interesante en herramientas. Bueno, yo personalmente como maestra de Reiki lo introduzco en el segundo nivel a través de símbolos, a través de intenciones de pensamiento, cómo hacer limpiezas energéticas de los espacios, bien sea la casa, el lugar donde duermes, el trabajo, etcétera. Em, no es la única manera, de siempre se han empleado determinadas hierbas, los inciensos y el sonido, hablando de algo que es terapéutico y sanador, puede ser un elemento también limpiador de espacios. Hay prácticas muy de moda como el uso del sonido del cuenco tibetano para también limpiar energéticamente y dar armonía, ¿no? Realmente creo que no hay que tener miedo ni de las bajas frecuencias ni de la parte oscura que no vemos, ¿no? Porque la oscuridad simplemente es falta de luz y precisamente todas esas cosas que nos asustan y nos dan miedo a veces solo vienen para que tomemos conciencia de algo. Entonces, creo que hay que trabajar con eso con normalidad porque uno de los lugares donde podemos percibir peores vibraciones quizá son los hospitales. Es gente enferma, gente que está muy baja de energía. Entonces, las auras, cuando entran en contacto unas con otras, si por ejemplo imaginamos un círculo azul, un círculo amarillo, se acercan mucho, más allá del largo de mi brazo ya estoy entrando en contacto, si una persona se acerca a mí aura con aura, pues se puede estar produciendo un color verde que va a permanecer ahí durante un tiempo, incluso después de separarme y alejarme. Entonces, igual que puede ser un contacto bonito y beneficioso, con los enfermos podemos notar un desgaste de energía. Enfermeros, médicos, personas que están trabajando diariamente con esto, claro, sería muy interesante que pusieran de herramientas también en su casa para todavía poder contrarrestar aquello a lo que se exponen diariamente, ¿no? Y ves personas que llevan años trabajando en el mundo de la salud y todavía mantienen su salud, ¿no? Entonces, creo que las personas normales y corrientes, un poquito con una vida no enfocada a estos lugares, no debemos alarmarnos demasiado si un día pasa algo, siempre que no sea algo constante, ¿no? En cuanto a formas de ayuda, creo que has mencionado algunas que están un poquito así de moda. Pues mira, creo que con esta respuesta y otras anteriores has podido ayudar también a María Romero, que decía desde Argentina que además vivía con dos personas mayores y se sentía un poquito baja de energía. Yo creo que puede sentirse contestada. Vamos con otros dos temas, por ejemplo, en cuanto a nuestro campo energético, la alimentación y los animales. Nos dice Rocío Dos Santos desde España cómo nos ayudan ellos, los animales, a cuidar nuestro campo energético. Y Martín desde Argentina dice, hablaba de la alimentación por ti. ¿Qué tipo de la misma recomienda para el campo energético? Ujú. Bueno, en cuanto a alimentación, como no es mi fuerte y no soy una experta, sí te puedo decir mi experiencia en mi cuerpo. Cada persona es diferente, con lo cual no me atrevería a recomendar lo que yo pruebo y va bien para mí, pues como una cosa general a seguir, ¿no? Fui durante muchos años vegetariana, solo a excepción de carne y de lácteos, tomando huevo y pescado. El embarazo de mi hija lo viví así, todo fue bien, la niña nació muy sana, o sea, sin tomar nada de lácteos y 4 veces algo de carne durante 9 meses, con lo cual rompemos el misticismo de que la carne es muy necesaria, los lácteos son necesarios, etcétera. Pero pasados unos años entré en una anemia de hierro que no conseguía recuperar. También es verdad que doy regularmente actividades de clases de zumba, clases de pilates y actividades físicas con frecuencia y no me recuperaba de esa manera. Introduje 2 veces por semana algo de carne y se niveló, se compensó este déficit en mi sangre. Entonces, bueno, ahora mantengo una dieta un poquito más variada, a excepción completa de lácteos. En cuanto a
es cierto que los estimulantes en general, yo soy una persona de tensión más bien baja, con lo cual por la mañana suelo levantarme con un café o con una hierba mate, por ejemplo, que me encanta, o con un té. Pero mi tensión, si tengo que ponerme a trabajar rápida, se queda como muy baja. Ahora, durante el día evito los estimulantes y intento controlar un poquito el consumo de azúcar también y el consumo de gluten. Tomo pan por la mañana, pero intento durante el resto del día no caer en la tentación de ir picando con esas cosas. Porque a veces más calorías no quiere decir más energía. A veces comemos de más y nos sentimos pesados y bajos de energía. Y el cuerpo requiere más descanso porque requiere más circulación sanguínea hacia el estómago, la digestión se vuelve un proceso complejo y nos cansa. En cambio, si a veces incluso a mediodía comemos solo una fruta, comemos unos dátiles, aportes un poquito más rápidos de energía y continuamos, evitamos el uso de demasiados estimulantes. En cuanto a más de 1 o 2 cafés por día, creo que es perjudicial, ¿no? Uno era la alimentación y el otro que me habías dicho. Los animales. Bueno, pues mi experiencia con perros, que es más reciente, porque hace 9 años más o menos que convivo, es que en general el perro siempre te hace como escuchar la frecuencia del corazón, cuarto chakra, nos lo abre, son los está claro, ¿no? Dicen que es el animal, el mejor amigo del hombre, el animal más fiel y el amor más incondicional que se puede demostrar desde el mundo animal a las personas. Y, bueno, me encantan. En cuanto a los gatos, sí que llevo conviviendo más años con ellos. Es un animal un poquito místico también. Se habla de que es capaz de transmutar la energía negativa de un lugar y convertirla en algo positivo, y eso además no le afecta al animal, no le hace mal, con lo cual, se beneficia de ello, ¿no? Entonces, a veces vienen al cuerpo, se ponen encima de nosotros en lugares como muy concretos y yo procuro dejarme, ¿no? Empiezan a ronronear, a emitir ahí ese sonido que no sé muy bien si es verdad que en esa especie de trance que están cambiando alguna negatividad de tu cuerpo, pero a mí personalmente me relaja muchísimo, me da un bienestar y compruebo también que cuando doy un tratamiento de Reiki, a veces van debajo de la camilla, pasan por zonas donde ha estado el paciente. Entonces, bueno, yo dejo que hagan un poco su trabajo, si en alguna forma nos ayudan. Que de hecho, lo que sí podemos comprobar a través de las fotografías de auras es que hay un intercambio energético que se produce entre los seres humanos y los animales. Si buscáis vídeos de Valerie Hunt en referencia al campo de energía, hay algunos donde se observa perros con su dueño, también la comida cuando la comemos, que por ejemplo las frutas ya están emitiendo un aura como más luminosa que otros alimentos, y es un mundo muy interesante también. Pues suscribo todo lo que dices en relación a los animales. Mira, como se nos han quedado muchas preguntas por el camino y ya estamos un poquito mal de tiempo y no vamos a llegar a muchas más preguntas, tenemos que ir con una más y has mencionado además el tema de los libros, pues vamos a ir con esta pregunta por si acaso pues nuestra familia puede ampliar la información por su cuenta, ¿vale? Entonces nos preguntaba Lupita Morales desde México que si por favor podía recomendar libros que hablen de este tema, y a esto también se unía Silvestre Mayo. Así que algún libro que pueda recomendarnos sobre todos estos temas. Bien. Yo los que más conozco son los de Bárbara Ann Brennan, que son Manos que curan, diferentes, el uno, el 2, son los que a nivel ya no solo como lectura, sino como momento de consulta y de uso terapéutico, más recomendaría para personas que están interesadas en lo que es el campo de bioenergía o que quieren trabajar con otras personas. Y también me parece muy interesante uno que he mencionado antes, La atmósfera humana, como un libro un poquito precursor de lo que vendría a ser después el desarrollo del aura.
Pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Eva. Ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros y hemos aprendido muchísimo en este ratito contigo. Permíteme, antes de terminar, recordar a nuestra familia que si quieres ayudar al mundo, a través de Mindalia voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo o déjanos justo debajo del mismo un comentario de vibración positiva. Debes saber que haciéndolo, claro que colaboras con Mindalia, pero es que también con la humanidad, porque vas a conseguir que estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo, de muchos lugares del mundo, Eva, como los que hoy te han acompañado. España, Chile, México, Ecuador, Argentina, Estados Unidos, Venezuela, Perú, Uruguay, Colombia, Puerto Rico, entre otros lugares. Y ahora es tu turno, unos segunditos para ti, para que te despidas de esta gran familia. Pues bueno, ha sido un placer. Me siento muy agradecida otra vez de poder estar con vosotros y con estos oyentes, donde, bueno, gracias a la tecnología actual, pues podemos estar conectados desde muy diferentes puntos del mundo. Y bueno, desearos mucha suerte, muy buena onda, muy buenas emisiones de vuestro campo energético y recordar que nuestros pensamientos nos están condicionando y nos están afectando más allá de lo que creemos. Es importante observarlos y buscar esas vías de ayuda para ir aumentando en niveles de conciencia. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti de nuevo, preciosa. Gracias también, familia, a vosotros por haber estado como siempre al otro lado. Y simplemente ya antes de terminar, recordarte que también puedes ayudar al mundo suscribiéndote a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube, si es que no lo estás, porque así vamos a conseguir entre todos que estos vídeos lleguen a muchas más personas en el mundo. Y nada más por mi parte. Hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós.